Imagina descubrir un mensaje escrito por seres humanos como tú hace siglos, con tinta real, sobre pergamino auténtico, conservado hasta hoy, y aún así no entender ni una sola palabra. No porque esté dañado, ni porque falten páginas, sino porque simplemente no sabemos leerlo. ¿Cómo es posible que vivamos en una era capaz de descifrar el ADN y explorar otros planetas, pero sigamos siendo analfabetos frente a ciertas voces del pasado? Tenemos la extraña sensación de que el conocimiento humano avanza siempre hacia adelante como una línea recta imparable, pero estas escrituras antiguas son una grieta incómoda en esa idea. Son pruebas silenciosas de que algo se nos escapa, de que hubo sistemas de pensamiento, lenguajes y símbolos que no solo desaparecieron, sino que dejaron tras de sí un mensaje cerrado. Y lo más inquietante es que muchos de ellos están frente a nosotros desde hace décadas, incluso siglos, esperando ser entendidos. La escritura es uno de los mayores logros de la humanidad. Nos permitió registrar leyes, mitos, recetas, rituales y conocimientos científicos. Gracias a ella podemos leer hoy textos sumerios de hace más de 5000 años o comprender jeroglíficos egipcios que parecían indescifrables. Pero este éxito crea una falsa sensación de control, porque junto a esas victorias hay fracasos rotundos, textos que resisten cada intento de traducción y que parecen burlarse de nuestra seguridad intelectual. Para descifrar una escritura antigua, los investigadores suelen necesitar patrones repetidos, textos largos, referencias culturales conocidas o, en el mejor de los casos, una especie de traducción espejo, como ocurrió con la famosa piedra de Rosetta. Sin ese contexto, la escritura se convierte en un laberinto, y hay casos donde todas las herramientas modernas fallan, no porque falte inteligencia, sino porque quizá falte algo mucho más frágil, la continuidad humana. Uno de los ejemplos más perturbadores es el manuscrito Voynich. A simple vista parece un libro medieval común, pero basta abrirlo para sentir que algo no encaja. Sus páginas están llenas de una escritura fluida, consistente, claramente estructurada, acompañada de ilustraciones de plantas que no existen, diagramas astronómicos imposibles y escenas que nadie logra interpretar con certeza. No parece una broma ni un fraude improvisado. Todo en él sugiere intención, método y significado. Este manuscrito ha sido analizado por lingüistas, historiadores, criptógrafos militares y más recientemente por inteligencia artificial. Se ha intentado leerlo como un código, como un idioma perdido, como una lengua artificial, incluso como una farsa genial, y sin embargo, cada hipótesis se derrumba. ¿Sabes qué es lo más extraño? Los estudios estadísticos muestran que el texto tiene patrones similares a los de un lenguaje real. No es aleatorio. Se comporta como si dijera algo, pero nadie sabe qué. Durante la Segunda Guerra Mundial, expertos en descifrar códigos nazis fracasaron con el Voynich. En el siglo XXI, algoritmos capaces de aprender idiomas desde cero tampoco han logrado resultados concluyentes. Cada avance genera entusiasmo y luego silencio, como si el manuscrito aceptara ser analizado, pero no comprendido. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no está en el texto, sino en nosotros? Esto solo prepara el terreno para algo aún más inquietante, porque el manuscrito Voynich no está solo. Existen otras escrituras antiguas que no podemos leer, no porque sean complejas, sino porque el mundo que las creó ya no existe. Un ejemplo es el disco de Festo, hallado en Creta a principios del siglo XX. Es un objeto de arcilla con símbolos estampados en espiral, algo completamente único para su época. No se parece a ninguna otra escritura conocida del mundo antiguo. Cada símbolo es claro, repetido, intencional. No hay duda de que es un sistema de escritura, pero no tenemos textos similares para comparar. No sabemos qué idioma representa, ni qué cultura exacta lo produjo, ni siquiera en qué contexto se usaba. Algunos creen que es un himno religioso, otros una lista, otros un objeto ritual. Y aquí aparece la contradicción. Cuanto más lo estudiamos,
más evidente se vuelve que no tenemos las herramientas necesarias para entenderlo. Más adelante verás que este patrón se repite. La escritura del Valle del Indo, por ejemplo, pertenece a una de las civilizaciones más grandes y avanzadas de la antigüedad. Ciudades planificadas, sistemas de drenaje, comercio a larga distancia. Y sin embargo su escritura, compuesta por cientos de símbolos grabados en sellos, sigue siendo un misterio total. No sabemos qué idioma hablaban, cómo se organizaban políticamente ni qué creencias tenían realmente. Lo realmente extraño llegará después, cuando entendemos por qué. La escritura del Indo aparece en textos muy cortos. No hay grandes inscripciones, ni relatos largos, ni textos bilingües. Es como si alguien hubiera dejado solo fragmentos, pistas mínimas, insuficientes para reconstruir el todo. Y aquí surge una idea inquietante. Quizá nunca estuvo pensada para ser leída como leemos hoy. Quizá su función no era comunicar historias, sino marcar identidad, poder o ritual. Pero si hay un caso donde el misterio se vuelve profundamente humano, es el del rongorongo, la escritura de la isla de Pascua. Estas tablillas de madera están cubiertas de símbolos tallados con precisión, figuras humanas, animales y formas geométricas que parecen seguir un orden. Durante mucho tiempo se pensó que los habitantes de la isla habían desarrollado un sistema de escritura independiente, algo extraordinario para una cultura tan aislada. Cuando los europeos llegaron, la escritura aún existía. Había personas que sabían leerla, y entonces ocurrió lo irreversible. La colonización, las enfermedades y la esclavitud destruyeron la transmisión cultural. Los últimos lectores murieron sin dejar explicación. Las tablillas sobrevivieron, el significado no. No fue el paso del tiempo lo que borró ese conocimiento. Fuimos nosotros. Este momento es clave, porque nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. El conocimiento no es eterno. No basta con escribir algo para que sobreviva. Necesita una comunidad que lo recuerde, que lo transmita, que lo use. Sin eso incluso el texto más claro se convierte en ruido. Y aquí aparece un giro inquietante. Tal vez no estamos ante textos indescifrables, sino ante culturas interrumpidas. En este punto, muchos se preguntan si estas escrituras realmente tienen un significado lingüístico completo. Algunos investigadores plantean algo radical. ¿Y si no todas las escrituras estaban hechas para ser entendidas por cualquiera? En muchas culturas antiguas, el conocimiento era poder, y el poder se protegía. Los símbolos podían ser barreras, no puentes. Lenguajes reservados para iniciados, sacerdotes o élites. ¿Sabes qué es lo más extraño? Existen sistemas simbólicos que cumplen funciones sociales, rituales o mágicas sin necesidad de ser leídos como frases. Marcan estatus, invocan ideas, conectan con lo sagrado. Si aplicamos esta perspectiva, algunas de estas escrituras dejan de ser fallos del pasado y se convierten en espejos de nuestras propias limitaciones. Esto cambia todo lo que creemos sobre la historia. Nos gusta pensar que el pasado es un rompecabezas que algún día completaremos, pero quizá hay piezas que no encajan porque pertenecen a otro juego. Textos que no esperan ser traducidos, sino respetados como vestigios de una forma distinta de entender el mundo. Y eso nos obliga a aceptar algo difícil. No todo está hecho para nosotros. Aún así, la ciencia no se rinde. Nuevas tecnologías, análisis computacionales y descubrimientos arqueológicos siguen ofreciendo pequeñas pistas. A veces un patrón, a veces una repetición, a veces una coincidencia cultural inesperada, pero cada avance viene acompañado de nuevas preguntas, y esa tensión constante es, en el fondo, lo que mantiene vivo el misterio. Al final, estas escrituras antiguas nos enseñan algo más profundo que su contenido perdido. Nos recuerdan que el conocimiento es frágil, que la memoria colectiva puede romperse y que la historia no es una línea recta de progreso, sino un paisaje lleno de silencios, silencios escritos con tinta, piedra o madera, esperando a ser escuchados. Tal vez el mayor misterio no sea lo que dicen estos textos,
sino lo que dicen sobre nosotros, sobre nuestra obsesión por entenderlo todo, por traducirlo todo, por domesticar el pasado. Quizá algunas voces antiguas no se han callado. Simplemente hablan un idioma que ya no sabemos escuchar. Y la pregunta queda abierta, flotando entre el pasado y el presente. ¿Cuántos otros mensajes hemos perdido sin siquiera darnos cuenta? Si este misterio te ha dejado pensando, recuerda que el pasado aún guarda muchos secretos más, esperando en silencio, aquí, en Antiguamente.